Queridos hermanos, Dios los bendiga ricamente. Hoy quería compartir la palabra de Dios con el tema vida eterna segura. Dice así la palabra de Dios en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Así está diciendo la Escritura, la palabra de Dios. Pero quiero seguir con el versículo 13, porque es de donde voy a tomar, pero tener esto: el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Había algunos que no creían en el Cristo encarnado. Había ese problema. Entonces, algunos creían y otros no creían. Entonces la palabra de Dios dice: estas cosas he escrito a vosotros que creéis. Los que no creen ya no están creyendo en lo que dice la palabra. Nosotros, que hemos alcanzado esta gracia de Dios, la salvación en nuestra vida, estamos creyendo. Entonces, leo de esta manera: estas cosas he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Y dice: para que sepáis, para que vos sepas, para que yo sepa que tengo vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Miren qué seguridad y qué confianza que nos da a nosotros. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Así que el Señor oye tu oración, mi oración. El Señor está escuchando nuestras oraciones. ¿Qué nos da esta seguridad? ¿Por qué esta confianza? Dice la palabra de Dios que pedimos lo que pidamos es conforme a su voluntad. Quiere decir que vos y yo, antes de orar, ya estamos conociendo su voluntad. ¿Cómo la conocemos? A través de la palabra. Entonces, cuando vos estás escudriñando las Escrituras, entonces cuando vas a orar, sabés que esa petición está dentro de la voluntad de Dios. Y si está dentro de la voluntad de Dios, Él nos oye. Y continúa: y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que ya le hemos hecho. Quiere decir que Dios responderá, porque va a responder conforme a su voluntad, no a mi deseo o a mi necesidad inclusive, sino lo que está dentro de la palabra de Dios, lo que Él está diciendo. Entonces yo estoy seguro, tengo confianza, seguridad total de que Él me oye. ¿Por qué? Porque estoy conociendo su voluntad. Entonces voy a orar confiado. Y es más, dice la palabra de Dios, que si hay alguna cosa que nosotros no sabemos cómo pedir, el Espíritu Santo intercede por nosotros. Pero hay algo precioso en esto, de que vos estás conociendo cuál es la voluntad de Dios. Hay un discernimiento en vos de lo que Dios quiere. ¿Por qué? Porque escudriñaste las palabras de Dios. Y estas cosas he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis. Entonces, son las cosas que nosotros sabemos a través de la palabra. Así que vamos a tener las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Es muy posible que esté hablando justamente Juan en aquel tiempo. Como le decía, algunos creían en el Cristo reencarnado, otros no creían que era la deidad de Dios en Jesús. Así que
Podríamos decir, hay un pecado que se llama la blasfemia contra el Espíritu Santo, dice que no tendrá perdón ni aquí ni en el cielo. Cuando le adjudicaban a los milagros de Jesús o a la obra de Jesús y decían esto es por obra del diablo, eso era blasfemia. Podríamos decir, ¿se puede tratar de eso? Podría ser, pero por lo que dice la palabra, por lo que están diciendo por lo menos estos versículos, es más una apostasía, dejar de creer en Jesucristo, que vino en carne, que Dios lo dio hacia la tierra, hacia el ser humano, que descendió desde el cielo. Eso era más lo que Juan estaba diciendo. ¿Por qué? Porque habían algunos que habían creído de alguna manera en Jesús, anduvieron, pero después abandonaron. Y abandonaron para siempre. Pero no solamente abandonaron a Jesús, fueron en contra de Jesús. Nosotros por ahí decimos, bueno, ¿qué hacemos? ¿Oramos por esto o por el otro? Gracias a Dios que no somos nosotros los que vamos a poner en juicio a tales personas. Lo que vamos a hacer es orar por aquellos que creemos y que en el Espíritu estamos orando por aquellos que se apartaron. Después, si hay alguno que apostató de la fe y deja la fe, bueno, el Señor se hará cargo de él. Pero nosotros estamos orando los unos por los otros. Y en algún caso no oraremos, sabremos cada uno en el Espíritu qué vamos a hacer. Pero había esto, negaban a Jesús. ¿Y vieron cuando niegan a Jesús totalmente y no quieren saber nada? Hasta no te permiten prácticamente decirles nada de Jesucristo. Bueno, allá ellos. Jesús vino por ellos también y los amó de tal manera que dio su vida, como también por cada uno de nosotros. Ahora, toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Otra de las cosas que sabemos, seguridad total, confianza, por lo que Jesús dice. Entonces, sabemos que todo que ha nacido de Dios, tú y yo que hemos nacido de Dios, no practicamos el pecado. No vivimos en pecado. Es más, vivimos en santidad, buscando lo que agrada a nuestro Padre Celestial y a nuestro Señor Jesucristo por medio del Espíritu Santo de Dios. Así que no practicamos el pecado. Y si pecamos, que no es práctica, pero si caemos en un pecado, pedimos perdón al Señor y Él nos restaura. Así que sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios, Jesucristo, le guarda y el maligno no lo toca. O sea, tenemos una victoria asegurada tan grande, hermanos, una seguridad tan linda en lo que Dios nos da, una confianza de saber que Jesucristo nos guarda y el maligno no nos toca. Así que, qué bueno que podamos saberlo. Sabemos que somos de Dios. Miren qué hermoso. Sabemos, nuevamente sabemos, que no te quepa duda. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Así que nosotros estamos bajo la autoridad y el poder de Dios. Sabemos que el maligno no nos puede tocar, porque estamos guardados por el Señor. El mundo entero está bajo el poder del maligno, pero dice, vosotros no sois de este mundo, como yo tampoco soy de este mundo, dice Jesús en su palabra. Así que estamos en Él, guardados, cuidados por el Señor. Así que sabemos que el maligno no nos toca, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Ese es el verdadero Dios y la vida eterna. Así nos dice su palabra. Así que estamos salvos. Lo que nos está diciendo aquí la palabra de Dios es, estamos bien salvos o bien perdidos. No hay grises, no hay me parece o yo, y sí, tengo esperanza de que quizás sea salvo.
Sí, a mí me parece que sí, que voy a estar con el Señor porque estoy tratando de hacer las cosas bien. Me parece. No, hermanos, no. Seguridad total, seguridad total. Somos salvos, tenemos vida eterna por medio de Jesucristo. O estamos perdidos por no haber creído en el unigénito Hijo de Dios. Eso es lo que nos dice la Escritura. Entonces, o estamos bien salvos o estamos bien perdidos. Y como leíamos al principio, tú sabes, porque en el Espíritu Dios te da esa gracia también a través de su Espíritu Santo, de su palabra, de que vos y yo somos salvos por medio de Jesucristo. Así que no hay grises en esto. ¿Tenés seguridad? Te la da la palabra de Dios. Escudriñá la Escritura. Fíjate lo que dice. ¿Y quién la hizo? ¿O quién hizo esta gracia que fue la salvación para tu vida? Fue a través del sacrificio de Jesús, pero creemos que Él descendió de los cielos. Creemos que tomó forma humana. Creemos que tomó forma humana para venir por nosotros, para morir en la cruz del Calvario y darnos vida eterna a través de su resurrección. Entonces, estamos salvos. Vida eterna asegurada por medio de Jesucristo. No por lo que yo hice, no por lo que tú hagas, sino por lo que hizo Él. Venir por ti y por mí. Y estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Seguridad total. Dice el último versículo este versículo que continúa: hijitos guardados de los ídolos. Hijitos guardados de los ídolos. Cualquier enseñanza que no esté sujeta a la palabra de Dios, que no fueron enseñadas por los apóstoles de Jesucristo, por el mismo Señor, que lo tenemos aquí en la palabra, es idolatría. Dejar otros mensajes en nuestro corazón es guardar ídolos. Nosotros tenemos que estar en la palabra profética más segura, como dice el apóstol Pedro, a la cual haces bien en estar atento, que es como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro hasta que venga el lucero de la mañana, hasta que venga Jesucristo. Tú tienes que buscar de Jesús todos los días. Cada uno de nosotros tenemos que buscar en la palabra, pero ella la que nos enseña, ella es la que tiene en nosotros, como dice, es la lumbrera de nuestro camino, es la palabra de Dios. Así que tenemos que estar atentos a ella. Que Dios te bendiga. Y que cuando te pregunten no es fanfarronería decir yo soy salvo. Es seguridad, es confianza en la obra redentora de Jesucristo. No tengas duda en decir soy un hijo de Dios y soy salvo. Tengo vida eterna asegurada por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es confianza, es seguridad. Es creerle a nuestro Padre Celestial. Es creer a nuestro Señor Jesucristo en su obra y es creer en la obra del Espíritu Santo cada día en nuestra vida. Que Dios te bendiga. Amén.